El día de hoy iniciaremos con el uso del Blue Sky, las funciones básicas para poder navegar y realizar la proyección de nuestros mini implantes en las tomografías. Al abrir el Blue Sky encontraremos esta ventana donde tendremos diferentes opciones. Como ya lo saben, el Blue Sky es un software abierto donde tenemos la posibilidad de hacer diferentes cosas como el análisis cefalométrico, edición de modelos, colocación de coronas y puentes y la creación de guías quirúrgicas. También pues, nos sirve para hacer alineadores, obviamente con un costo adicional. Para el propósito de esta práctica, iniciaremos la importación de los archivos DICOM del paciente, dándole clic en planificación de implante y guía quirúrgica. Automáticamente abrirá estas opciones donde le daremos importación, exploración de la tomografía del paciente. Es importante que cuando solicitemos una tomografía al centro radiológico de referencia, siempre solicitemos los archivos DICOM por separado. Muchos centros radiológicos o algunos centros radiológicos nos envían el CD con el viewer o el software de la tomografía sin los archivos DICOM separados. Entonces debemos solicitárselos a ellos para poderlos abrir en todos los software. Buscamos a la paciente, buscamos el archivo o la carpeta DICOM y para identificar si es un archivo DICOM podemos ver que finalizan en .dcm. Seleccionamos uno, no hay necesidad de seleccionar todos, solamente seleccionamos uno y le damos clic en aceptar. Corroboramos que sea el nombre del paciente. Aquí estarán los datos de la adquisición de la imagen. Le damos clic en aceptar. Verificamos que la posición tomada de la tomografía esté acorde, que no esté inclinada, que sea paralelo al plano cruzal con el piso. De resto no hacemos ningún movimiento. Si por alguna casualidad las tomografías llegan con una inclinación, lo ideal sería tratar de colocarlo lo mejor posible. No hacemos ningún cambio en estas medidas y tan solo le damos clic en aceptar. Cuando abrimos el Blue Sky, en la opción de guías, nos sale esta ventana para de una vez importar el modelo STL. En esta ocasión no lo haremos, solamente le daremos clic en cerrar y tendremos las diferentes vistas. Automáticamente nos saldrá el Blue Sky con estas diferentes vistas. Para la funcionalidad que vamos a nosotros a tener o para las características que vamos a realizar de medición de implante, de mini implantes y colocación de los mini implantes, vamos a irnos a ver en perspectivas y vamos a cambiar las perspectivas. Si se dan cuenta tenemos muchas perspectivas, pero la que vamos a utilizar es MPR, que es la reconstrucción multiplanar. Esta reconstrucción multiplanar vamos a tener la opción de ver el corte axial, el corte coronal y el corte sagital. También tendremos la opción de ver el volumen render o el renderizado. Repito, corte axial, corte coronal y corte sagital. Si se dan cuenta, si yo le doy clic en alguno de los cortes, la línea vertical y la línea horizontal me cambia de posición. Esto es para ubicar los distintos cortes. ¿Qué quiere decir? Si yo me ubico en este diente, en este molar, tercero molar, en el corte axial, él automáticamente, tanto en el corte coronal como en el sagital, me cambia la ubicación. Pasaría lo mismo si yo cambio o le doy clic a este molar,
automáticamente él me cambia el corte en el corte axial y en el corte sagital. Todo movimiento que yo haga de esas dos líneas, tanto la vertical como la horizontal, me va a cambiar en los distintos cortes. Si yo muevo esta línea horizontal, va a ser representativa del corte axial. Con respecto a esta vertical, va a ser la representativa o donde estoy haciendo el corte en el corte coronal, y pasa lo mismo también en el corte coronal. Esta línea es el corte axial y acá el corte sagital. Muy importante darse cuenta que si yo hago algún cambio, los otros dos cortes inmediatamente me generarán también el cambio. En cada corte, en cada corte tenemos esta opción de estos dos triangulitos. Estos dos triangulitos lo que hacen es maximizar la pantalla o dejarnos solamente ese corte. Si quiero devolver otra vez a la reconstrucción multiplanar, doy clic otra vez y vuelvo a pasar. Lo mismo pasa en el volumen render. Puedo volverlo a cerrar. ¿Cómo navego a través de los cortes? Voy a ampliarlo y con el scroll del mouse voy corriendo hacia arriba o hacia abajo el corte. Ahí me voy yendo hacia arriba, hacia apical, y hacia abajo, hacia coronal. Es importante que para la manipulación de cualquier software tridimensional, sea tanto para tomografías como para modelos o software para creación de modelos o creación de guías quirúrgicas, es importante siempre tener un mouse de 3 botones, el botón izquierdo, el botón derecho y el scroll del mouse. Esto nos va a facilitar para hacer los movimientos y la colocación de los mini implantes. También tenemos la opción de subir o bajar los cortes con esta línea vertical, y también encontraremos que lo podríamos hacer. Si quiero hacerle zoom, aumentar el corte, lo que puedo hacer es oprimir el botón de la derecha del mouse y mover hacia arriba el mouse, y esto me dará zoom. De nuevo, botón de la derecha del mouse oprimido y muevo el mouse. Esto me dará zoom. Si yo quiero mover el volumen completo de un lado para el otro, de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, lo que debo hacer es mantener oprimido el scroll del mouse y él automáticamente, moviendo el mouse, lo podré desplazar. ¿En qué casos utilizamos este? Cuando hago mucho zoom y se me pierde la imagen. En este caso lo que haría es oprimo el scroll del mouse y muevo el mouse hacia la dirección que quiero. Otra opción es dándole clic tanto al botón izquierdo o al derecho, manteniéndolos oprimidos los dos y moviendo el mouse también lo puedo hacer. Con respecto al volumen render, tenemos otras opciones. Con el clic izquierdo del mouse puedo yo mover o rotar el volumen en diferentes posiciones para ubicarlos. Botón izquierdo del mouse, giro. Botón derecho del mouse, aumento o disminuyo.
y con el scroll del mouse también puedo aumentar o disminuir. Si oprimo o mantengo oprimido el scroll del mouse, puedo hacer el movimiento completo del volumen. Para aumentar o disminuir capas en el volumen render, lo que debo hacer es correr esta línea horizontal donde podré ver las diferentes capas del paciente en el volumen render. En las opciones que tenemos con el volumen render in, podemos darle clic en esta opción de acá, donde está esta carita de color azul, y podremos cambiar los filtros. MIP, que es de máxima intensidad, proyección de máxima intensidad. Lo mismo también podremos aumentar las capas, disminuyendo las capas. Tenemos la opción también de huesos transparentes. Que nos ayuda también cuando coloquemos o ubiquemos nuestro mini tornillo, nos ayuda a ubicar las raíces de los dientes. En el volumen render también tenemos una opción de colocar los cortes. En este caso voy a colocar el corte coronal y si se dan cuenta atrás aparece nuestro corte coronal. Si yo quiero verlo, voy disminuyendo o quitando capas y podré ver nuestro corte coronal. También podemos tener los otros tres cortes. Para hacer algunas mediciones, las podemos hacer mediciones en cualquiera de los tres cortes, pero no en el volumen render. Es importante saber esto, que para hacer alguna medición de longitud o ángulo, lo que debemos es pararnos en alguno de los tres cortes. Ejemplo, vamos a hacer la medición del espesor óseo en este corte. Si se dan cuenta que tenemos la opción de medir distancia de esta regla, le damos clic y vamos a darle clic desde donde vamos a medir hasta la otra parte y automáticamente nos saldrá la medición y también automáticamente le saldrá esta pestaña de lista de notas. En esta pestaña de lista de notas tendremos la opción de poder cambiar el color para poder identificarlo y poder hacer otra medición. Si no quiero hacer más mediciones o me equivoqué haciendo una medición, por ejemplo esta, lo que debo hacer es darle clic nuevamente en la regla para deshabilitarlo, darle clic en el número y suprimir. O en la lista de notas darle en la X. De nuevo, regla, hago mi medición, quiero hacer otra medición,
no quiero hacer más mediciones, doy clic en la regla y para identificarlas podría cambiarle de color. Si no estoy seguro, puedo hacerle zoom y modificar en cualquiera de los dos puntos. Si por alguna casualidad se me corrió esta línea, di clic en otra posición y quiero volver a las medidas tomadas, a este 5.45 milímetros, abro aquí en la lista de notas, y le doy doble clic a la medida que quiero o al corte donde hice la medida. Doy doble clic y automáticamente él me colocará o me ubicará donde hice las medidas. Esto nos sirve mucho para tener puntos de referencia cuando vamos a colocar esos mini tornillos. Otra medida que podemos realizar es la de angulación. Aquí vemos la forma de ángulo donde le damos clic y es un ángulo de 3 puntos. Ejemplo, si yo quiero medir el ángulo de inserción, le doy clic en la parte de arriba, el vértice será el segundo clic y sobre el plano oclusal. Lo mismo, si me equivoqué, debo darle clic nuevamente, deshabilitar la opción, darle clic y suprimir. Tenemos otra opción donde podremos hacer el análisis de la densidad del hueso, dándole clic en esta opción y le damos clic en la estructura donde queremos realmente realizar la medición de densidad. Ejemplo, aquí en la cortical. Me parece que tiene 1567 de densidad. Vamos a darle al esmalte 4900, al seno menos 900. Si le doy acá al bracket, este paciente tiene un bracket, me da 6556. Otra opción que tenemos básica del Blue Sky es dándole clic acá, puedo quitar las líneas para un correcto análisis, las líneas de los cortes, las líneas de referencia de los cortes. También puedo darle a clic acá y me da el zoom, o darle clic acá para hacer la rotación y dejarlo como está. En esta ventanita de acá, esta otra opción que tenemos en el Blue Sky es darle un poco de contraste o brillo. Le puedo aumentar el brillo o disminuir, dependiendo de lo que yo quiera ver o la estructura que yo quiera ver.